words you hold so dear will turn to whisper in your ear. And you know what they say might hurt you, and you know that it means so much, and you don't even feel a thing. I am falling, I am fading, I have lost it all.
Capítulo 3. El yo, centro de la conciencia. El yo es el sujeto consciente. Se le define como el centro del campo de la conciencia, aunque posee asimismo aspectos inconscientes. Es un complejo que se constituye en función de la unidad y la permanencia del cuerpo, a partir de confrontaciones sucesivas entre el factor somático, exigencias corporales y el entorno. Se desarrolla mediante diferenciaciones sucesivas del mundo exterior así como del mundo interior, y se afirma mediante la desestimación en el inconsciente individual de los elementos más incompatibles. Wow. Y se afirma mediante la desestimación en el inconsciente individual de los elementos más incompatibles con su orientación general. Su preocupación por la estabilidad y la coherencia conduce a evitar la coexistencia en él de tendencias opuestas. Otorga así a lo consciente una orientación unilateral que acumula cada vez más sombra alrededor de ésta. El yo tiene la doble responsabilidad ética e intelectual de situarse en un equilibrio siempre en discusión entre las coacciones del entorno y los imperativos del mundo interior. En su seno es donde se producen las relaciones de compensación entre consciente e inconsciente. Parte del yo volcada hacia el mundo exterior. La persona es la parte del yo en mayor contacto con el entorno. Es la actitud general del sujeto en relación con su círculo, sistema de adaptación a la vez que convenio necesario entre el individuo y lo social. La persona permite ser uno mismo, respetando las reglas de funcionamiento del grupo, y posibilita estar presente, manteniéndose a distancia, es decir, comunicar. Es un fenómeno colectivo, una faceta de la personalidad individual que hunde sus raíces en el inconsciente colectivo, vincula al sujeto con el mundo. Cuando la persona es flexible, la actitud se modifica en función de las circunstancias sin cambiar de ningún modo la orientación del yo. Si bien los comportamientos no son completamente los mismos en la vida profesional que en la intimidad de la vida familiar, la integridad de la persona permanece intacta. La presencia en el mundo se manifiesta de manera adecuada y acertada en todas las circunstancias, con respeto por la individualidad a la vez que por las distintas leyes sociales. Cuando la persona es rígida, la actitud es constante, independientemente de las circunstancias exteriores y, por consiguiente, está mal adaptada a ellas. Se corre el riesgo de que los imperativos internos se conviertan en las únicas referencias y que la relación con el mundo resulte cortada por entero. Por el contrario, una persona demasiado débil o demasiado poco afirmada subordina al sujeto a la dominación más o menos tiránica de los acontecimientos exteriores, cada vez menos en contacto con su realidad interna. El sujeto se pierde en la relación con el mundo. La persona procede del yo ideal, de la imagen que el entorno devuelve al sujeto, relativizada por los imperativos físicos y psicológicos que le son propios. Esto puede constituir un factor de protección, de adaptación o representar un verdadero peligro. La identificación del yo con la persona recorta a la vez la verdadera naturaleza, la realidad interior y la realidad exterior. El sujeto se confunde con su apariencia, con su función social o la imagen de sí que se ha interpuesto entre su yo y el mundo exterior, pero también entre su yo real y su espacio interior. El modo de relación entre el yo y el mundo exterior puede asumir numerosos aspectos que Jung ha descrito en su tipología. No se trata aquí de una caracterología, sino de un análisis estructural de lo consciente, en el cual se distinguen en una visión dinámica actitudes, introversión y extraversión, que determinan la dirección habitual que adquiere la energía psíquica, líbido, en su relación con el entorno. Funciones de orientación, en un total de 4, sensación, pensamiento, sentimiento, intuición, que determinan las formas que puede adquirir la libido. La actitud es la disposición de la psique a actuar o reaccionar en una determinada dirección, con referencia a la orientación de los intereses y de la energía hacia el sujeto, introversión, o hacia el objeto, extraversión. Se trata de una relación de adaptación entre sujeto y objeto. El sujeto, cuya actitud general es introvertida, sitúa en primer término sus opiniones y juicios personales. La referencia es subjetiva, es decir, en relación con el mundo interior, el sujeto. El comportamiento es más bien cerrado, volcado hacia la reflexión interior. El sujeto, cuya actitud general es extravertida, sitúa en primer término las normas, las referencias del grupo social al que pertenece. Su sistema de valores es el que su educación le ha aportado.
lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. La referencia es objetiva, es decir, en relación con el mundo exterior, el objeto. El comportamiento es más bien jovial, abierto a los contactos y a las relaciones. Todo individuo dispone en sí, de manera desigual, de ambas actitudes. Según los momentos de su vida o las circunstancias exteriores, adoptará de manera preferente el modo introvertido o el modo extravertido. Pero, fundamentalmente, cada uno de nosotros pertenece de manera preferente a uno de los dos grupos. Las funciones de orientación representan la manera de abordar el mundo. Son los modos de adaptación a lo real. La sensación, llamada también función de lo real, es la percepción inmediata, sensorial, de la realidad de las cosas. Es la captación de lo existente. El pensamiento define lo que existe, lo que es o no es, de acuerdo a un modo descriptivo y racional. Se trata de un acto intelectual, de establecimiento de la relación entre los elementos y de razonamiento, del cual se extraen conclusiones lógicas. El sentimiento indica el valor que se atribuye a lo que existe, agradable o desagradable, me gusta o no me gusta. Es una función afectiva que establece las jerarquías de valor. El mundo es captado en función del placer o del displacer. Se le conoce también como función de evaluación. Función, ¿dónde están las derivadas y así? La intuición es un conocimiento inmediato y espontáneo de lo desconocido, acorde con las posibilidades del origen y de la finalidad de hechos presentes, futuros o pasados, con una impresión dominante de certidumbre que ningún elemento de la realidad objetiva confirma. Transmite la percepción mediante una vía inconsciente. La sensación comprueba lo que existe realmente. El pensamiento permite conocer la significación de lo que existe. El sentimiento, cuál es su valor. Y la intuición, las posibilidades del origen y de la finalidad de lo que existe en el ahora. Tipos psicológicos. Las funciones se oponen por pares, pensamiento y sentimiento, que son funciones racionales, puesto que se apoyan en un juicio objetivo. Pensamiento o subjetivo, sentimiento, sensación e intuición, que son irracionales, puesto que resultan de una percepción inmediata del objeto exterior. Sensación, o de un hecho interior, intuición. Forman así dos parejas a la fuerza, cuyos elementos opuestos no pueden funcionar simultáneamente, y están más o menos diferenciadas. La función principal, la más desarrollada, es el instrumento del yo. La función que se le opone, función inferior, actúa en el inconsciente. Las otras dos funciones, funciones auxiliares, son las más o menos conscientes según el grado de desarrollo. El tipo psicológico dominante se define para cada individuo por la conjunción de una actitud y de una función de orientación. 8 tipos psicológicos quedan entonces definidos a partir de la función principal y de la actitud más habitual. Por ejemplo, el tipo pensamiento extravertido orienta su razonamiento hacia los hechos objetivos. Sus conclusiones se basan en principios, el orden y la lógica. El tipo pensamiento introvertido, por su parte, se orienta más hacia las ideas y el razonamiento intelectual en sí. Si bien oscilamos sin interrupción entre introversión y extraversión, la distribución de las funciones es relativamente estable. El desarrollo de las funciones cumple primero con su diferenciación entre unas y otras, y luego con su integración, es decir, su establecimiento de la relación con el yo. El dinamismo de las funciones auxiliares ayuda a matizar y a enriquecer la función dominante, impidiéndole hundirse en la unilateralidad. El campo perceptivo se amplía y el juego de complementariedad entre consciente, función principal, e inconsciente, función inferior, conduce al yo a una forma de captar el mundo tan certera como resulte posible. La aplicación coordinada de las 4 funciones constituye la esencia del proceso consciente, parte del yo volcada hacia el espacio interior. El yo se relaciona con el espacio interior mediante numerosas formas de acontecimientos psíquicos. Estas instancias representan, en cierta manera, la resonancia ante los acontecimientos del mundo exterior, situándose en la confluencia entre consciente e inconsciente. El primer modo de relación entre la conciencia y los contenidos que no se muestran en el presente es la memoria. Ella es la que nos liga a los recuerdos que han desaparecido de nuestra conciencia, bien debido a su estrechez. Se hallan en tal caso muy cercanos a lo consciente y son fácilmente accesibles, o bien, por la presión del proceso de inhibición, se hallan entonces profundamente sumidos en el inconsciente y son inaccesibles directamente debido a la censura.
En su relación con el mundo, el yo suele situar en las funciones de orientación una parte que le es propia, cualesquiera que fueran la función y la actitud dominantes, y más allá de la comprobación objetiva, siempre se incorpora un elemento subjetivo. Se le descubre en la existencia, a veces muy discreta, de elementos inadecuados o inoportunos, sin relación con la situación objetiva. Esto es lo que explica las diferencias de testimonio en el relato de un mismo suceso. Esto es lo que se denomina las contribuciones subjetivas de las funciones, que actúan fuera de la voluntad y del control, y que atestiguan la existencia de nuestra personalidad inconsciente. El yo puede encontrarse invadido por afectos de manera repentina, es decir, por acontecimientos interiores, descargas de energía más o menos explosivas. Se trata de reacciones internas ante un acontecimiento externo, de naturaleza espontánea. Si bien la voluntad no puede impedir su desencadenamiento, sí puede impedir su exteriorización. En este caso, el afecto no supera el umbral de la conciencia. En el mismo orden de ideas, todo tipo de irrupciones del inconsciente pueden manifestarse sin estrépito afectivo, en forma de impresión súbita, opinión, prejuicio, ilusión, alucinación o inspiración creadora. Su carácter es más o menos incongruente, a veces sin ninguna relación consciente con la situación que ha provocado la emergencia. Se trata de una parte del inconsciente que se impone entre el yo y la percepción objetiva. El principio de los test proyectivos se apoya en este hecho psíquico. El aspecto del yo, que está en evidencia, guarda de alguna manera el privilegio de la voluntad. El yo consciente es capaz de desear y de disponer funciones de la conciencia de modo relativo a su grado de diferenciación. Por el contrario, lo que se halla por debajo del nivel de conciencia está tan regido por lo emocional que no se deja dirigir. Su dominación suele exigir enormes esfuerzos. Si bien la voluntad puede ejercer alguna influencia sobre la memoria y la evocación de recuerdos, en este caso apenas si lo logra a nivel de las contribuciones subjetivas de las funciones, y de manera alguna en el caso de los afectos y las irrupciones del inconsciente. Okidoki.